buenas tardes. Muchísimas gracias por estar en Buena Vida. Un abrazo fuerte y cariñoso para ustedes que nos acompañan y que nos dan esta oportunidad de compartir información que esperamos les sea muy entretenida, pero además esperamos que les sea muy útil. Hoy vamos a tener una variedad de temas. Así es, vamos a tener un tema importantísimo que todos tenemos que conocer, que es el calentamiento global. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque a veces vemos que el clima cambia de manera extraña. Porque a veces llueve cuando no tiene que llover y porque a veces esos calores. Bueno, hoy un especialista nos va a explicar precisamente del calentamiento global, qué sea y qué podemos hacer cada uno de nosotros para poder conservar esta que es la casa común. O sea, para poder conservar nuestro planeta de la mejor manera para las futuras generaciones. Eso lo vamos a tratar el día de hoy, pero tenemos una variedad de temas. Vamos a comenzar con una receta casera. Sofía, que es una de las colaboradoras de la Asociación Gerontológica Costarricense, nos da una rica receta de helados. Heladitos que usted puede hacer en familia, ojalá que sí, con amistades. Y lo importante es que si son en casa, usted puede controlar el nivel del dulce y muchos aspectos más. Pero para eso, aquí está la especialista con esta receta de helados caseros. Hola, yo soy Sofía Gamboa, trabajo en Ajeco y hoy vamos a hacer una riquísima receta de helados caseros para poder trabajarla con nuestras personas cercanas, con nuestros seres queridos. Es una receta de pocos ingredientes, solamente vamos a tener entre 3 y 4 ingredientes y vamos a verlos en este momento. Los ingredientes para estos helados caseros son una caja de litro de leche evaporada. Podemos hacer media receta con solamente una lata también. Vamos a utilizar una lata de leche condensada y vamos a usar pulpa de alguna fruta de nuestra elección. Vamos a usar alrededor de 4 tazas de pulpa dependiendo de la intensidad del sabor. En este caso yo voy a usar maracuyá y voy a usar 1 kilo de maracuyá. También podemos utilizar colorante rojo y naranja de manera opcional. Lo primero que tenemos que hacer en esta receta de helados caseros es alrededor de 3 horas antes poner a cristalizar la leche evaporada. Es ideal que lo hagamos de una vez en el bowl donde vamos a batir. Aparte, vamos a sacar lo que es la pulpa de la fruta, la cual de cualquiera de las frutas de nuestra elección lo vamos a hacer solamente con la fruta, no vamos a añadir agua. En el caso de la receta del día de hoy lo vamos a hacer de maracuyá. Vamos a empezar a batir por alrededor de 5 minutos hasta que lleguemos al punto de nieve, como cuando hacemos huevos. Vamos a llegar a ese punto con la leche evaporada. La leche evaporada debe duplicarse. Añadimos la pulpa, seguimos batiendo por alrededor de 1 minuto hasta que se incorpore y por último vamos a agregar la leche condensada. En ese momento, después de batir unos 2 minutos más, vamos a rectificar el dulce. Por último, de manera opcional, vamos a utilizar el colorante. Lo llevamos a un bowl o a un recipiente donde nos quepa toda la mezcla y lo vamos a llevar a congelación por alrededor de 5 horas. ¿Vieron qué fáciles estuvieron estos helados? Ya están listos para comerlos. No nos perdamos más contenidos como este en Casa con Ajeco de lunes a viernes a las 9 de la mañana en el Facebook de la Asociación Gerontológica Costarricense. Pero qué rico, de verdad, qué rico hacer helados en casa. Y así como Sofía y su hijita disfruten, podamos disfrutar nosotros también en casa con nuestros amigos o, como dice la profesional, en familia. Qué bonito, de verdad, es cocinar, hacer algo así en equipo. Bueno, y hablando de comida, ¿qué les parece aprender
si uno va al restaurante, pero tiene que pedir algo, porque no, si se sale de viaje al restaurante, es en otro país, tiene que pedir algo en inglés, lo puede hacer con facilidad. Bueno, en AGECO precisamente hay cursos de inglés y hoy vamos a aprender frases en inglés cuando usted va a un restaurante. Brigitte es quien nos va a enseñar esto el día de hoy aquí en Aprenda con AGECO. My name is Brigitte, soy instructora de inglés en AGECO y el día de hoy vamos a tener una pequeña clase de cómo aplicar algunas frases si vamos a un restaurante. Let's go! Cuando ya estamos en la mesa, debemos aclararle a la persona que nos atiende si queremos que sean cuentas separadas o todo en una sola cuenta. Para este efecto vamos a decir It's going to be on separate checks. En este caso estamos pidiendo cuentas separadas. De lo contrario, vamos a decir It's going to be on one check. It's going to be on one check. Ahora, cuando ya vemos the menu, ya hicimos la selección de lo que vamos a ordenar, le vamos a decir a la persona que queremos pedir, por ejemplo, en este caso, una taza de café. Entonces podemos decir, I'll take a cup of coffee. I'll take a cup of coffee. También puedo decir, I'd like a cup of coffee. I'd like a cup of coffee. O quizás la más bonita, I'd like to have a cup of coffee. I'd like to have a cup of coffee. Estas frases nos ayudan a decir de manera educada qué es lo que deseamos ordenar. Debemos evitar utilizar la frase give me, ya que esta oración suena un poco descortés. Así que tratemos de utilizar las que vimos anteriormente. Una vez que ya elegimos lo que nosotros queremos pedir, falta la cuenta. Para este efecto, le podemos decir a la persona, Can I get the check, please? O si somos varias personas, Can we get the check, please? Estas oraciones nos ayudan a pedir la cuenta. Podemos también trasladar la palabra check por bill. Espero que hayan aprendido estas frases y las puedan aplicar. Recuerden que si quieren aprender más, pueden llamar a AGECO al 2542-4500 o escribir a cursos@ageco.org y pedir más información sobre cursos. See you next time. Bueno, nos vamos ahora a un corte comercial con la trivia del día de hoy. Y al regresar tenemos nuestra entrevista de fondo hoy sobre el calentamiento global. Ya casi regresamos, vamos a la trivia, vamos a ver si usted sabe la respuesta de esto. ¿A dónde se ubicó el primer autocinema de Costa Rica? A. Zapote en San José. B. Cantón Central de Cartago. C. Sabanilla en San José. D. San Francisco de Heredia. Se lo contamos al regresar de la pausa. ¿A dónde se ubicó el primer autocinema de Costa Rica? El primer autocinema de Costa Rica era en realidad un lote baldío, con una pantalla en uno de sus extremos. Las personas ingresaban en sus autos y parqueaban a disfrutar del cine, esperando que no lloviera. El establecimiento se encontraba en Sabanilla de Monte de Oca, en San José,
y se fundó a inicios de los años 70. Bueno, interesante conocer dónde fue el primer autocinema y como les decía al inicio del programa, hoy nos acompaña don Felipe Hernández. Don Felipe es de la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre. Él nos acompaña el día de hoy para hablarnos precisamente del cambio climático. Y yo les decía que muchas veces nos sentimos confundidos y preocupados porque ya uno no entiende el tiempo. Y para eso nos acompaña don Felipe. Don Felipe, muchísimas gracias por estar acá en Buena Vida, por acompañarnos. Iniciemos esta entrevista, don Felipe, precisamente con qué es cambio climático. Nos explica, por favor, y bienvenido. Hola, Ivonne, muchas gracias. Claro que sí. Bueno, el cambio climático lo podemos ver como que el equilibrio de la Tierra se está rompiendo. Y para que nosotros tengamos cosas de uso diario como comida, celulares, encender el carro, la luz, tener ropa, nosotros generamos gases de efecto invernadero, ¿verdad? Estos gases se producen, por ejemplo, cuando utilizamos el carro, se quema combustible, entonces se genera dióxido de carbono, o cuando el agua se evapora, se produce vapor de agua. O, por ejemplo, yo soy de Cartago y todos los días cuando se producen los cultivos se riegan fertilizantes y eso queda óxido nitroso. Entonces, todos estos gases y otros se liberan al planeta y quedan atrapados en la atmósfera. Entonces, lo que hace es que se haga una capa más gruesa. Entonces, cuando los rayos del sol entran al planeta, no pueden salir y lo que hace es que empieza a aumentar la temperatura. Empieza a aumentar la temperatura y así empieza. Entonces empieza a generar este desequilibrio en el planeta, porque esto se lo sumamos a los gases que de manera natural se liberan día a día. Sin embargo, nosotros lo que estamos acelerando es este ciclo de la Tierra, en donde se enfría, se calienta, pero toma millones de años, pero nosotros lo estamos haciendo en tiempos muy cortos. Don Felipe, ¿y exactamente por qué se da el cambio climático? Las acciones humanas es lo principal. Y para ser más concreto es el cambio de uso de suelo. El cambio de uso de suelo es que, por ejemplo, nosotros tenemos una cobertura boscosa y la removemos para hacer algo, para hacer viviendas, para hacer una ciudad, para hacer un hotel, para hacer lo que nosotros queramos como seres humanos. Entonces, empezamos a perder cada vez más nuestros bosques y cambiamos el clima de ese lugar, porque estamos alterándolo. Entonces, desarrollamos, o más bien el ordenamiento del planeta lo estamos haciendo de una forma inadecuada, porque nosotros queremos ser los que vivamos acá y eliminamos todo lo demás. Entonces, ese ordenamiento se hace de una forma en la que no se pensaba y hoy en día tenemos todas estas consecuencias que son todo el desorden ambiental que tenemos en el planeta. Don Felipe, muchos científicos apuntan que somos nosotros, que somos los seres humanos los que estamos calentando el planeta, que somos los que estamos afectando a los océanos, que somos los que estamos haciendo este daño. ¿Nos explica, por favor, por qué considera usted que los científicos dicen esto y qué es lo que hemos estado haciendo? Bueno, como les mencionaba ahora, existen procesos naturales que se dan que liberan gases en el planeta, ¿verdad? Pero estos gases y estas acciones naturales pasan en muchos años. A nosotros ni nos damos cuenta cuando se cierra y empieza un ciclo. Sin embargo, nosotros los humanos llegamos al planeta con la mentalidad de que nosotros somos los únicos acá. No tenemos una coexistencia con la vida silvestre y pensamos que ellos son ajenos a nosotros. Entonces, empezamos a modificar el planeta a nuestra conveniencia. Entonces, quitamos lo que no nos funciona y ponemos lo que nos sirve. Entonces, desafortunadamente, esto que nos sirve en su mayoría es cemento, esto que nos sirve en su mayoría son productos que dañan el ambiente. Entonces, que si yo de manera inmediata remuevo una cobertura boscosa a mi alrededor, posiblemente también muchas de las acciones que yo genere va a tener impacto kilómetros y cientos de kilómetros más allá de donde yo estoy. Entonces, todo este daño que estamos causando al planeta Tierra hace que nosotros rompamos los ciclos biológicos
hace que eliminemos fijadores de carbono en la tierra. Entonces cada vez más liberamos más de estos gases y no hay algo que de manera natural los pueda convertir en oxígeno o que nos ayude a que se mantenga una temperatura adecuada en el planeta. Don Felipe, ¿y se puede hacer algo? ¿Se puede revertir, por ejemplo, el aumento descontrolado de las temperaturas? Claro que sí, se puede revertir. Sin embargo, a estas épocas o a estos tiempos es más difícil. No sé si ustedes se acuerdan, pero hace muchos años nosotros hablábamos de sostenibilidad, ¿verdad? Crear un balance entre lo económico, social y lo ambiental. Pero ahora esto de ser sostenible tiene que ser algo que nosotros ya tengamos en nuestro chip, o sea, que lo hagamos sí o sí. Lo que realmente se necesita en estos días es restaurar. Con restaurar me refiero a que tenemos que recuperar todo aquello que hemos perdido, todo aquello que hemos destruido y poco a poco intentar revertir lo que estamos haciendo. Ahora, necesitamos proteger más territorio, crear más áreas silvestres protegidas, más corredores biológicos, pero no es solo darles esta insignia de área silvestre protegida, sino es que realmente comprendamos el por qué es importante hacerlo, el por qué es importante que nosotros seamos los verdaderos guardaparques. Necesitamos diseñar pensando en una coexistencia con la vida silvestre. Tenemos que diseñar carreteras que sepan que vamos a atravesar áreas naturales. Tenemos que crear viviendas, comunidades y ciudades en donde nosotros vamos a vivir en conjunto con la vida silvestre y no pensar que esto es fuera de nosotros. Y por último, pienso que algo muy importante es que tenemos que repensar nuestro sistema educativo, actualizarlo y meterle más trabajo de campo para que las personas podamos conectar más con el medio natural. Don Felipe, uno escucha hablar de verdaderas catástrofes que ocurren en otros lugares. Uno escucha hablar, por ejemplo, los inmensos calores en Grecia, escucha hablar también de lo que pasa en Alemania con las inundaciones. ¿Esto se da por el cambio climático? Claro que sí. Hace unos 10 años atrás o 15 años atrás, nosotros escuchábamos que íbamos a tener temperaturas más altas, que íbamos a tener más lluvias o menos lluvias en algunos lugares. Sin embargo, ahora lo estamos viviendo, pero ahora lo vivimos más intenso, ¿verdad? Ahora el discurso no es que vamos a tener cambios extremos, sino es que estos eventos van a pasar más frecuente y con mayor intensidad. Entonces sí, nosotros en Costa Rica lo vivimos. Por ejemplo, vemos en el Pacífico Norte, donde a veces tenemos temporadas de sequías muy fuertes, o donde ahora vemos en el Caribe, donde tenemos lluvias tan intensas que causan inundaciones aún peores. Entonces, ahora esto es algo que nosotros debemos de pensar en el que no es solo que pasa en otras latitudes fuera de nosotros, ahora inclusive nos pasa cada vez más cerca. Hace unos meses vimos cómo Turrialba fue afectada por el desbordamiento de ríos y demás. Entonces, ahora tenemos que pensar en el que ya esto no es ajeno, o sea, que estos incendios forestales que pasan en Australia o en California es ajeno a nosotros. Eso nosotros lo vivimos ahora en un país tan pequeño como Costa Rica. Y desafortunadamente es algo que tenemos que empezar a aceptar, que va a ser parte de nuestro vivir, y tenemos que empezar a crear esa resiliencia y esos mecanismos para que podamos ir tratando de revertir un poco todos estos daños que están pasando. Don Felipe, y un punto importantísimo, donde todos tenemos que ponerle ahora muchísima atención. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? Pienso que de las cosas más importantes que podemos hacer es pues pensar a dónde ir el dinero. Con esto me refiero que la plata, que cuando nosotros compremos cosas, deben ir a aquellos que sean buenos y no irresponsables. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos rodeados día a día de malas decisiones, de malas compañías que son irresponsables, pero nosotros no nos detenemos a pensar, pucha, ¿qué hay detrás de este producto? ¿Qué hay detrás de este servicio? Entonces estamos apoyando con empresas que no son las mejores o las más responsables con el entorno. Es importante también que conozcamos sobre ONGs, iniciativas que hacen, que las podamos apoyar, ya sea con trabajo de campo, ya sea con donaciones, con compartir información, pero información veraz, en donde nosotros podamos apoyar causas que estén
tratando de revertir acciones que están afectándonos por medio del cambio climático. Don Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Buena Vida. Muy amable por estar hoy aquí en el programa. Ahora nos vamos a un corte comercial y nos vamos a gusta compartir todos los días, que es algo para activar nuestra mente. Así que pongamos mucha atención a esto que le vamos a presentar. En Buena Vida queremos calidad de vida para usted. Creemos en el envejecimiento activo y exitoso. Y para eso es importantísimo que todos conozcamos los derechos de las personas mayores. A continuación, una de las facilitadoras de AGECO nos va a hablar de algo importantísimo, que es el derecho a la propiedad. Pongamos mucha atención. Las personas adultas mayores tienen derecho a la propiedad. Eso está incluido en las principales normas, tanto nacionales como internacionales. Por ejemplo, lo dice la Política Nacional de Vejez y Envejecimiento, viene también como un artículo en la Convención Interamericana sobre la Protección a los Derechos de las Personas Mayores, está incluido en el Consenso de Montevideo y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las personas adultas mayores tienen derecho a la propiedad, a sus bienes, a contar con todas las condiciones que les permitan tener una vida digna. Cuando hablamos del derecho a la propiedad, nos hacemos referencia a que las personas tienen derecho a una vivienda donde poder vivir. Y esta vivienda no es solo lo material, porque está asociado también a otros derechos. Por ejemplo, si yo tengo un espacio donde vivir, también tengo un espacio donde involucrarme con personas, donde participar, en donde comer, en donde sentirme segura, un espacio donde siento que pertenezco. Este derecho a la propiedad entonces ayuda a suplementar otras necesidades que tenemos como seres humanos. Cuando a una persona se le violenta su derecho a la propiedad, estaríamos hablando que puede estar ante una situación de violencia patrimonial. Esta situación de violencia además causa otras angustias, causa depresión, llanto. Una persona puede sentirse mal por esta situación. Eso significa que cuando una persona no tiene acceso entonces a la propiedad, se convierte en un problema de salud mental y eventualmente en un problema de salud pública. Importantísima esta información que nos dan sobre los derechos que tienen las personas adultas mayores a la propiedad. Y si usted está interesado en conocer más sobre derechos, no dude en contactarse con AGECO al 25 42 45 00. En AGECO precisamente hay un grupo muy interesante en donde analizan y hacen una labor importantísima de divulgación de los derechos de la población adulta mayor. Aquí nos gusta que usted tenga calidad de vida, nos gusta que usted tenga y disfrute de un envejecimiento exitoso, activo. Y para eso es muy importante estar empoderados, o sea, informados de los derechos de las personas adultas mayores. Por eso la invitación. Saben que por hoy
ya se nos fue el tiempo, se pasa rapidísimo el programa, así porque lo disfrutamos. Gracias tanto. Y por eso les tengo que decir un hasta luego, pero también deseo compartir un agradecimiento a la galería que nos facilita la hermosa obra de arte que tenemos acá en el programa. La galería está ubicada en Plaza del Sol, en Curridabat, la Galería Matiz, y usted puede contactar a esa galería al siguiente número de teléfono, 25-24-08-33. Ese es el teléfono de Galería Matiz. A ellos un agradecimiento enorme y por supuesto a usted también por acompañarnos y darle vida a Buena Vida. Un abrazo muy fuerte, que Dios los acompañe y recuerden que siempre de lunes a viernes estamos aquí a las 4:30 de la tarde por 13 Costa Rica Televisión. Que Dios los acompañe.